Hablando de alimentación, pues tenemos una sobrealimentación, pero también podemos llegar a tener sobrepeso y obesidad como la madre de muchas enfermedades, dentro de ella diabetes, dentro de ella enfermedades cardiovasculares y pues también el cáncer. La obesidad es casi responsable de 13 diferentes tipos de neoplasia, siendo un factor de riesgo bastante alto. Para desarrollar este tema con mayor amplitud y saber los últimos medicamentos y cómo utilizarlos correctamente para tratar el sobrepeso y obesidad, estamos con el doctor Luciano Poggi. Él es cirujano bariátrico y gastrointestinal, además especialista en tratamiento de sobrepeso y miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, por estar acá a hablar de este tema que nos incumbe, creo que a todos los médicos, y que es de tanta importancia su difusión y sobre todo entender un poco qué es lo que hay que hacer cuando las personas tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Así es. Empecemos, doctor, definiendo a qué llamamos nosotros sobrepeso y a qué llamamos obesidad. Sí, bueno, el sobrepeso y la obesidad son la enfermedad que está constituida por tener un gran acúmulo de grasa, ¿no? De manera sencilla siempre hemos utilizado esta relación entre el peso y la talla de índice de masa corporal, que da un número, y con ese número podemos más o menos tener una idea. Pero en general, lo que sí sabemos es que lo que importa es la cantidad de grasa que una persona tiene, y por eso hay diferentes maneras de poder diagnosticar la obesidad, entre ellas incluso resonancias, entre ellas, por ejemplo, perímetro abdominal, que en los hombres, por lo menos latinos, más de 94 centímetros y las mujeres más de 88, otros con porcentaje de grasa con los caliper que solían hacer muchas veces los nutricionistas o endocrinólogos, o incluso algunos estudios con rayos X, que son los DEXA scan, donde se ve la densidad del tejido y con eso se puede apreciar cuánta grasa hay en cada parte y si alguien tiene el diagnóstico de obesidad, ¿no? Pero de manera sencilla creo que todos sabemos un poco cuando estamos algo pasados de peso, y con los años nos vamos dando cuenta que ha llegado a un lugar en el que necesitamos buscar ayuda. Así es. Es muy fácil darnos cuenta de que nos sobran unos rollitos de más, de que estamos con sobrepeso, que estamos con obesidad. Pero una vez llegado a esto, es difícil erradicarlo. Correcto, y eso creo que es un punto sumamente importante, porque esta acumulación de grasa es lejos de un problema estético, es un problema de salud y es un problema metabólico, porque tiene efectos que alteran el funcionamiento de diferentes órganos, lo cual hace que la persona, incluso con obesidad, no solamente le sea más difícil perder peso, que es justamente lo paradójico de esto, sino que haya disfunción de otros órganos, de enfermedades que acaban de mencionar, como hipertensión, diabetes, entre otras, probablemente a las dos más conocidas, por efectos mecánicos como dolores articulares que imposibilitan justamente a las personas a tener una vida saludable, o en este triángulo que acaban de hablar de sueño, nutrición y actividad física. Muchas veces los pacientes pueden tener apnea del sueño, no tener un buen descanso, y esto además promover no solamente que la obesidad se perpetúe, sino otros problemas cardíacos y pulmonares. Perfecto. Doctor, una vez que ya estamos diagnosticados con sobrepeso o con obesidad, tristemente, ¿qué alternativas terapéuticas tenemos para poder erradicar esto? Eso creo que es una excelente pregunta, pero empecemos. Hemos traído unas diapositivas para compartir, si podemos ir a la segunda, porque la idea es entender por qué es tan difícil perder peso, ¿no? Y cuando hablamos de perder peso a la larga, estamos hablando hay miles de teorías donde hoy en día incluso en redes sociales podemos ver ideas de metabólicas, de hormonas, etcétera, pero a la larga lo que hasta el día de hoy sabemos a ciencia cierta es que tiene que haber un balance entre la ingesta de calorías y el gasto de calorías. El problema aquí es que el gasto de calorías depende de algunas cosas que nosotros no tenemos control, como por ejemplo la tasa metabólica de la persona, es cuántas calorías cada persona consume, y eso va a depender de su composición corporal, o sea, cuánta masa muscular tiene y cuánta grasa, porque el músculo consume mucha más energía. En la actividad física, que tiene un muy pequeño porcentaje, siempre nos han hecho pensar que hacer ejercicio es la manera de perder peso, cuando realmente el que corre una maratón quema 2000 calorías y alguien se come una pizza y se comió, digamos, las calorías que pudo haber quemado en una maratón. Entonces, esas son cosas importantes a entender, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En una balanza tiene que estar todo. Sí, esto tiene que estar siempre en una balanza. Entonces, obviamente, si uno quiere perder peso, tiene que consumir más calorías de las que han ingresado, ¿no? Okay. En esta línea, a la larga, tenemos que entender que la razón principal por la cual no es fácil perder peso es porque el organismo va a luchar en contra de la pérdida de peso. Me explico. Siempre los pacientes dicen, ¿por qué no puedo resistir comer menos? ¿Y por qué me salgo de la dieta? Y simplemente porque nuestra función de apetito no es una función voluntaria. Lo que es voluntario es escoger qué comemos. Pero la cantidad de calorías que nuestro cuerpo nos pide es exactamente igual como la cantidad de respiraciones que nos pide por minuto o la cantidad de latidos que nos pide por minuto. Y eso está en el cerebro primitivo.
en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, donde no tenemos ningún tipo de control. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes como analogía, ¿no? Uno puede resistir la restricción de calorías por un par de días, un mes, quizás 2 meses, pero llega un momento en el que las hormonas del apetito se elevan tanto que esto simplemente hacen que la persona vaya a buscar comidas de alta cantidad calórica y el cuerpo vaya a buscar regresar al peso original en el que estaba, y nos han hecho pensar que esto es un tema de voluntad, incluso con juicio moral, diciendo que no tenemos fuerza de voluntad. Y es paradójico, cierto, porque hay personas que pueden ser muy exitosas en su vida profesional, familiar, pero no con el peso, porque esta es una función biológica de la cual no tenemos control absoluto, sino solamente parcial, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tratamiento tendría que ser multimodal. Correcto, ¿no? Yo le digo a los pacientes, para tener un buen tratamiento lo que necesitamos es un abordaje de toda su vida, no es simplemente ir a recibir un programa de nutrición, o sea, justamente parte es lo que se acaban de mencionar. Perder peso involucra cambiar tu manera de vivir, ¿no? Es comer distinto, es dormir bien, y en ese orden de prioridades es tener actividad física, y es, por supuesto, tener una buena salud emocional, y siempre refiero esto en la parte social, en la parte personal, en la parte de tu vida de pareja, en tu trabajo, y esto de acá juega realmente variables que están fuera del consultorio de un médico, de un nutricionista, un endocrinólogo, de cualquier especialidad, y esto es el reto más grande que tenemos para entender la obesidad como enfermedad. En otras palabras, tiene que estar en manos de un médico, de un nutricionista y de un psicólogo. Por lo menos, ¿no? Sería un triángulo perfecto. Eso es por lo menos, ¿no? Más un coach. Correcto. Es un coaching de todos, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, yo no soy coach, yo soy médico, pero muchas veces los primeros 20 minutos o 30 minutos de una consulta parece un tema de coaching, porque estoy tratando de hacerles entender, primero, que la obesidad no es su culpa, de que hay múltiples causas, y tercero, que hay que cambiar tu manera de vivir. No es simplemente ir a morirte de hambre a algún lugar con ayuda de algún tipo de tratamiento, sino es cambiar tu manera de vivir, y esto es un tema de factor además de tiempo, que necesitamos acumular tiempo para poder hacer pequeños cambios que vayan sumando en no solamente perder peso, sino principalmente recuperar salud, y creo que de eso también se trata todo lo que hacemos, ¿no? Pequeños cambios con grandes beneficios, finalmente. Correcto, sí, hay más diapositivas, creo, que podemos mostrar para entender un poco este proceso. No sé si pueden poner la segunda, esta imagen. Entonces, esto creo que es el tema de la adaptación del cuerpo cuando alguien está en pérdida de peso. Entonces, cuando uno está perdiendo peso, se elevan hormonas del apetito, y esto va a hacer que el cuerpo vaya a buscar comida de altas calorías, y son un montón de hormonas estudiadas, de las cuales tenemos a duras penas conocimiento específico de 4 a 6 hormonas, y de las cuales se han tratado incluso de, con estos principios, partir a entender qué tratamientos funcionan o replicar su acción en el cuerpo como medicinas para justamente ayudar a los pacientes a poder tolerar la restricción de calorías, que eso es lo que es difícil en el organismo. Le estoy entendiendo que una persona obesa tiene una cantidad diferente, cuantificablemente, de hormonas respecto al apetito que una persona que no es obesa. Correcto, y eso creo que es importante, porque tampoco hay que decir de que uno tiene obesidad por culpa de las hormonas, es la consecuencia natural de la enfermedad. Y creo que a veces siempre a los pacientes se les pregunta, ¿no?, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Y los pacientes muchas veces no saben contestar más que decir que sentirse cansado o sentir que no pueden moverse, pero los síntomas realmente son tener un apetito no proporcional y una saciedad no proporcional a, digamos, el común de personas que no tienen obesidad. Entonces, si uno tiene más apetito del que quería tener, ¿qué va a pasar si le restringe sus calorías? Justamente este apetito va a verse desbordado, y usualmente estas estrategias de simplemente restringir calorías tienen muy malos resultados en el largo plazo, ¿no? Involucra nuevamente todos estos otros aspectos que hemos conversado. No sé si hay otra diapositiva. La siguiente imagen. ¿Se podría comparar con el síndrome de abstinencia en alguna adicción? Exacto, y yo creo que no es igual que el síndrome de abstinencia, porque la adicción tiene otro lugar en el cerebro, pero sí tienen algunos parecidos. No todos los pacientes con obesidad tienen adicción a la comida, por decirlo de una manera, pero lo que sí guardaría, por ejemplo, la relación entre la obesidad y otras enfermedades de adicción es justamente esto, que el día de hoy venimos luchando por convencer incluso al gremio médico de que esto es una enfermedad, así como tomó años convencer que el alcoholismo, por ejemplo, era una enfermedad, y cuando se convencieron de que el alcoholismo era una enfermedad, es que realmente se dieron espacios para que, por ejemplo, el tratamiento a fuera adecuado y además fuera respetado, ¿no? Y no simplemente señalado y culpado al que tenía esta enfermedad, que hasta el día de hoy a duras penas a veces sucede, ¿no? Lo mismo pasó con el tabaco.
aceptar que el tabaco era un agente carcinógeno demoró un promedio de 40 años. Y ahora sabemos las consecuencias. Sí, no sé si tenemos más diapositivas, otra si imagen. pueden pasar otra diapositiva. Esto es lo que más o menos siempre conversamos con los pacientes y lo que es tan difícil entender, ¿no? Las complicaciones de la obesidad. Yo suelo decirle a los pacientes que la obesidad es una enfermedad que va de la cabeza a los pies, afecta cada uno de los sistemas. Probablemente el más hoy en día comentado, aparte del endocrinológico, es la parte respiratoria, que hace 4 años con la pandemia de COVID nos dimos cuenta que los pacientes más hospitalizados, con mayor mortalidad, con mayor necesidad de camas UCI, con más secuelas, eran los pacientes con obesidad. Por eso es que tener obesidad de por sí es una enfermedad y no es un tema nuevamente estético o simplemente decir yo tengo obesidad pero no tengo otras enfermedades. Es muchas veces simplemente un factor de tiempo que aparezcan otros problemas y hay otras variables en la ecuación, por supuesto, ¿no? Podríamos decir de que tener solamente la barriguita y los rollitos es la punta del iceberg. Todo lo demás está por dentro. Correcto, y eso es creo que uno de los más grandes problemas, porque no todo el mundo tiene una gran cantidad de peso y importa mucho la cantidad de grasa que uno puede acumular a nivel abdominal, que es la grasa visceral, que es la que tiene un impacto grande justamente en todos estos factores metabólicos, ¿no? Pero si vemos las enfermedades nuevamente de la cabeza a los pies, todas las que se mencionan acá, no voy a decir cada una para no utilizar ese tiempo, pero es realmente un problema del día a día. Y incluso cuando tenemos pacientes, yo siendo cirujano y opero pacientes que tienen problemas que no solamente son sobrepeso y obesidad, sino otras patologías comunes del cirujano general, los pacientes que tienen obesidad tienen mayor riesgo de tener complicaciones de cualquier tipo de cirugía. Así no sea abdominal, así sea incluso una cirugía de neurocirugía, una cirugía traumatológica, que por supuesto, por ejemplo, las prótesis de cadera y de rodilla tienen menor vida media en los pacientes con obesidad, pero las complicaciones pulmonares, cardiológicas de la anestesia son mayores en un paciente con obesidad. Las infecciones de herida operatoria, pues sus tejidos tienen peor circulación y eso justamente hace que los pacientes tengan mucho más riesgo de cualquier tipo de problema. Entonces la obesidad de por sí es una enfermedad y un riesgo para básicamente cualquier cosa. Ahora, esto de hablar de enfermedad no debe ser que alguien se sienta mal. Yo creo que más bien debe darle la posibilidad de decir esto no es tu culpa y esto debe de empoderarlo a buscar un tratamiento, así como que acabamos de mencionar, qué casualidad lo de la historia del alcoholismo, ¿no? Y hay enfermedades en la historia de la humanidad que nos hemos demorado en entender, ¿no? Por ejemplo, siempre menciono yo una, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia. Por siglos de siglos, ¿a quién llamaban cuando alguien tenía epilepsia? Llamaban al sacerdote. Y hoy en día es ridículo pensar que realmente alguien va a llamar o seguir culpando a alguien por tener obesidad, pero nos va a demorar unas cuantas décadas darnos cuenta, mira, esto no eran problemas de ellos, eran un problema de una enfermedad y como una enfermedad necesita ser respetada y como tal necesita un tratamiento adecuado y por supuesto oportuno. ¿Y qué tipos de tratamiento se requiere para tratar a una persona obesa? Los tratamientos creo que parten, y esto es creo que probablemente el punto más álgido de entender. La base es el cambio de estilo de vida, de estos aspectos que he mencionado yo, ¿no? Desde alimentación, actividad física, sueño, y bienestar emocional y salud mental. Pero sobre eso tenemos diferentes tipos de tratamiento, como programas específicos de dieta, como programas de medicación, que hay diferentes tipos de medicación, luego programas de endoscopía, donde se pueden colocar balones intragástricos o hacer algún tipo de maniobras para disminuir el tamaño del estómago a través de endoscopías, y por supuesto el final, hoy en día súper conocido o en boga, las cirugías bariátricas, que siguen siendo para el obeso o el paciente con obesidad severa el tratamiento más eficiente que hay hoy en día, ¿no? La perspectiva de tratamiento creo que va a variar dependiendo qué tan importante o qué tan severa es la obesidad, ¿no? Y en esta diapositiva podemos ver lo importante que es entender que tratar la obesidad no quiere decir que alguien vaya a perder todo el peso o sobrepeso que tiene, sino simplemente disminuir el peso para justamente ayudar al perder la grasa, que problemas médicos como diabetes, problemas cardiovasculares o etcétera, disminuyan o sean mejor controlados, que a la larga de eso se trata, y eso es lo que hace la obesidad un problema de salud pública, donde en el Perú tenemos 65-70% de sobrepeso, a pesar de que nuestra tasa de obesidad es bastante pequeña para la región y en el mundo seguimos estando detrás, gracias a Dios, así que estamos en un buen momento no solamente para tratar a los que tienen la enfermedad, sino sobre todo para prevenirla, y eso también involucra obviamente medidas en las cuales los niños y los adolescentes entiendan que esto no es
un problema ligero, ¿no? No existe un gordito feliz. Eso es bien cuestionable, porque yo diría que no todo flaquito es feliz, más bien. Okay. Entonces, digamos que los problemas de salud mental están en toda la población, pero si tuviéramos que decir algo, sí, los pacientes que tienen obesidad tienen una mayor incidencia de problemas psiquiátricos, pero nuevamente, la felicidad es un tema muy subjetivo. Yo creo que uno es feliz cuando se siente empoderado y entiende que si está en una situación tiene recursos y maneras para salir de ella. No para perder peso, sino para buscar salud, que es nuevamente el mensaje más importante de esto. Lo invertimos, no existe gordito saludable. Yo estaría de acuerdo en eso, y también diría que no existe no todas las personas delgadas son sanas, ¿no? Y hay personas con obesidad que pueden ser más sanas que alguien que no tiene obesidad por otro tipo de problemas, porque a la larga, si hablamos de qué es lo peor que le puede pasar al ser humano, es el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo y el estilo de vida sedentario, al margen del peso que uno tiene, es realmente el gran problema y el gran asesino detrás de todo esto. Vemos más sedentarismo en los pacientes con obesidad, por supuesto, pero no es excluyente simplemente que uno no tenga obesidad, que no vaya a tener problemas médicos o que vaya a gozar de una buena salud, ¿no? Perfecto, estamos con el doctor Luciano Poggi tratando un tema importantísimo que es el sobrepeso y la obesidad y los tratamientos actuales. Puedes hacer tu consulta directamente llamando al 01771-2961, inmediatamente el doctor te contestará. Justamente hablando de los tratamientos, tenemos ahora mucha influencia en las redes sociales. Colócate tal ampolla, toma tal medicamento, pierde peso en 30 días, 2 semanas bajas 10 kilos, programas fashion de verano. Esto de aquí tiene un asidero científico, no debería ser escuchado. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quién es el especialista dedicado a tratar la obesidad? El especialista es el médico entrenado justamente en tratar esta enfermedad, pero el médico no puede ir solo. Justamente en esta diapositiva vemos como algo que se ha puesto muy en conocimiento de la población es el uso de medicamentos, ¿no? Y los medicamentos justamente tienen mejor impacto que simplemente hacer programas que no incluyan estos medicamentos, pero el tratamiento debe ser integral, que involucre a varios especialistas por lo complejo que es esta enfermedad. Y yo diría incluso, y esto lo decimos varios colegas, que la obesidad es una enfermedad compleja y que no es una sola, sino es diferente en cada paciente, lo cual hace un gran reto realmente encontrar el tratamiento apropiado para cada paciente, pero que también nos da la posibilidad, por las diferentes opciones que hay, es muchas veces de ir de cosas menos invasivas a más invasivas, siempre y cuando sea eso posible. No sé si hay otra diapositiva. Entonces, es importante tener en cuenta que estos mensajes de justamente entrando al verano, pierde peso para el verano, son sumamente nocivos, son desafortunadamente creo que buscan timar al que pueda estar detrás, generándole la ilusión de muchas veces entrar en estereotipos de belleza, que es justamente el estar delgado, y creo que eso no debería ser el estereotipo, pero eso son cosas que nos van a demorar tiempo entenderlo, ¿no? Y creo que no está bien que se abuse de la vulnerabilidad de un paciente que sufre de una enfermedad. Entonces yo creo que todo paciente merece respeto, y todos estos mensajes justamente lo que hacen es vulnerarlos en una posición en la que no tienen muchas opciones, porque al ser una enfermedad tan compleja, en el largo plazo muchos de los tratamientos fallan, ¿no? Incluso hasta los más invasivos. ¿Qué todo tipo de obesidad o toda persona con obesidad requiere tratamiento farmacológico, requiere medicamentos? No, esa es una muy buena pregunta. También la idea, y más o menos por ejemplo en esta diapositiva que se muestra cómo son las guías, todos los pacientes tienen que pasar por nutrición y actividad física, y esto no es una dicotomía, una elección de sí o no, esa es la base de todo, y sobre eso se pueden ir agregando terapias. No sé si hay una diapositiva más. Justamente tratando de entender que mientras más peso tiene un paciente o menos exceso de peso, pueden haber terapias que sean más o menos apropiadas, ¿no? Entonces, si ponemos a la obesidad como una enfermedad crónica que tiene estadios, podríamos poner en un extremo un paciente, una persona de 20 años que no tiene ningún problema médico, tiene 10 kilos de sobrepeso, y en el otro lado alguien de 60 años que tiene 50 o 60 o más kilos de sobrepeso, que casi está postrado, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene apnea del sueño, que tiene incluso problemas psiquiátricos por el problema de haber lidiado con esta enfermedad toda su vida, y las terapias van a ser totalmente distintas. Cuando en una podemos quizás resolver o controlar más que resolver esto con terapias menos invasivas, nutrición, psicología o medicación, hacia el otro lado probablemente vayamos a necesitar procedimientos como cirugías
para poder llegar a una respuesta adecuada que sea sostenible en el tiempo. Porque ese es el otro factor. La recurrencia del sobrepeso en esta enfermedad es altísima y eso nuevamente no es culpa del paciente, sino es la naturaleza de esta enfermedad, así como la recurrencia en el cáncer, donde no siempre se está acusando al paciente y dice, el cáncer te regresó por tu culpa. Entonces es complejo entendernos y hacer que la gente entienda que necesitan una ayuda y muchas veces de por vida. Y ayuda profesional. Doctor, tenemos una llamada, nos llama Vanessa desde Piura. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto, Vanessa. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 51 años. 51 años, Vanessa. El doctor Luciano Poggi está escuchando tu pregunta. Ya, la pregunta es la siguiente. Mire, doctor Poggi, gusto en conocerle. Yo tengo un problema de sobrepeso, obesidad, porque tengo 110 kilos actualmente y mido 1,58 m. Entonces yo estoy calificada con obesidad. Pero yo he peleado con este peso toda mi vida, pero mi problema ahora es que me diagnosticaron artrosis en mis rodillas y me dificulta un montón caminar. Entonces fui a ver un traumatólogo y lo que me dijo era que tenía neuropatía periférica. Entonces me dieron unos medicamentos que me pasan para regular mi sueño por las noches y un poco la movilidad para poderme desplazar porque tengo que trabajar. Y me complica un poco el caminar, me duelen los pies, me duelen las pantorrillas, me duelen las rodillas. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿cómo podría yo hacer ejercicios? Porque me recomiendan caminar, si no lo puedo hacer por el tema de la neuropatía. Sí, gracias Vanessa por la pregunta. Yo creo que este es el ejemplo de un problema muy común, ¿no? Y justamente me abre muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta es esta neuropatía que le han dicho es diagnosticada, ¿de qué manera ha sido? Esta neuropatía es secundaria, por ejemplo, una diabetes que no ha sido diagnosticada realmente, que sería posible sobre todo con la cantidad de años que ella tiene de enfermedad. Y entrar en esta manera de pensar, ¿no? Tiene sobrepeso, hace ejercicio, pero las rodillas le duelen y ese es un efecto mecánico justamente del sobrepeso y la obesidad. Yo lo que creo que habría que hacer es buscar ayuda. Yo empezaría con un médico que esté especializado en tratamiento de la obesidad, en donde tú vives, o un endocrinólogo y ver opciones. Ver opciones quiere decir no simplemente quedarte con una opción de tratamiento que no funcione o que a duras penas funcione, sino justamente esto es otra manera de abordar la obesidad. Tienen que ser tratamientos escalonados. Eso quiere decir, se te da una opción de un programa de nutrición, un programa de psicología, se ve las medicaciones que están tomando, porque esto también pasa de manera muy común. Muchas medicaciones para la neuropatía promueven el aumento de peso. Okay. Y entonces esto hace que los pacientes que tienen las neuropatías dejen no solamente de hacer actividad física por el dolor, sino que además de eso aumente el peso, y son múltiples de estas medicaciones. Entonces, revisar las medicaciones que está tomando, buscar ayuda en un endocrinólogo, buscar un tratamiento de base de nutrición y psicología, y luego de eso ver qué otra opción hay, si agregar medicamentos o no. Me encantaría saber si es que esa neuropatía es origen nuevamente de una diabetes, y en eso avanzar. Y avanzar quiere decir darle 3-6 meses a un tratamiento. Si no hay resultados favorables, escalar al siguiente. Esto no es algún día haré otra cosa, y ahí es donde las cirugías, por ejemplo, entran a tallar, porque si realmente tú no obtienes resultados con un tratamiento médico, ahí es donde uno debería de pensar en cirugías. Y muchas veces los pacientes con artrosis a veces son referidos a tratamientos de pérdida de peso para mejorar no solamente el síntoma, sino para mejorar el resultado de una potencial prótesis de rodilla. Sí, porque por sentido común no podría hacer caminatas, no podría hacer ejercicios de fuerza ni aeróbicos. Correcto, sí. La mejor de la suerte para Vanessa, espero que pueda encontrar a alguien que la ayude, ¿no? Adicionalmente a ello, doctor, imaginemos en un sentido hipotético, ojalá que real, pero si Vanessa accediera a una consulta en su centro, ¿cómo fuera manejada? Lo primero es hacer una historia clínica un poco más amplia que la que nos permite este medio. Okay. Luego de eso hacer un examen físico y luego de eso, por supuesto, hacer exámenes, ¿no? Los exámenes van a incluir desde exámenes de laboratorio hasta obviamente exámenes de imágenes, dependiendo lo que ella necesite y diagnosticar bien esta neuropatía, y luego de eso escoger una terapia, ¿no? Y la terapia va a depender nuevamente de la historia del paciente y los problemas médicos que tengan. Yo siempre le digo a los pacientes 3 cosas para escoger la terapia ideal para cada paciente. Primero,
lo que el paciente quiera, porque no vamos a hacer algo que el paciente, por supuesto, no quiera. Segundo, lo que los problemas médicos del paciente necesite, ¿no? Un paciente con un índice de masa corporal muy alto, porcentaje muy alto, con diabetes, con hipertensión, sin duda alguna, esos pacientes deben ir a cirugía. Y tercero, lo que el médico puede recomendar. En base a eso, nos debatimos cuál es la mejor terapia, ¿no? Y hoy en día muchos pacientes por eso están accediendo a tratamientos de medicina, porque muchos no están en la urgencia de buscar una cirugía o simplemente tener algún tipo de, en algunos casos prejuicio, digamos, buscan tratamientos menos invasivos, ¿no? Justo acaban de poner la imagen que estábamos comentando de hoy en día cómo vemos a la obesidad, porque no todo el mundo con obesidad está en la misma situación y por eso muchas veces decimos que la obesidad es múltiples enfermedades en una, porque no es lo mismo un paciente en etapa 4 que un paciente en etapa 0, y el ejemplo más claro es nuevamente alguien que tiene 50, 60 kilos de sobrepeso con diabetes, hipertensión, artrosis e incluso complicaciones de la diabetes, retinopatía, problemas cardíacos o problemas renales, con problemas incluso a veces psiquiátricos o funcionales, ¿no? Es el paciente o la persona que ni siquiera puede laborar, que ni siquiera puede trabajar por la severidad de su obesidad versus alguien que no tiene todos esos problemas o está con pocos años de enfermedad, ¿no? Ok. Y una alternativa a la cirugía bariátrica en este caso, es el uso de medicamentos. Correcto. El uso de medicamentos hoy en día es sumamente conocido y se ha popularizado por dos simples razones. La que tenemos disponible en el Perú se llama liraglutide y la presentación para perder peso se llama Saxenda. Es una inyección diaria que se pone debajo de la piel, no duele, y lo que esta medicación es un análogo de una hormona que producimos en el cuerpo, o sea, simula la acción de esta hormona que se llama GLP-1, y esta hormona promueve disminución del apetito a nivel central en el cerebro, promueve secreción de insulina en el páncreas, y esto justamente derrumba esta teoría de que la insulina alta es un problema. No, la insulina alta es un problema cuando sus receptores no funcionan, y esta medicación aumenta la sensibilidad de los receptores, y sobre eso además se ha visto que disminuye los niveles inflamatorios de por sí que producen la obesidad. Ahora, la pérdida de peso con esta medicación se estima que es 10% del peso en 6 meses, y justamente esto va en contra de lo que vemos en redes sociales donde dicen pierde 6, 10 kilos en un mes, porque yo estoy hablando de que si alguien tiene 100 kilos de sobrepeso, pueda perder en 6 meses o 3 a 6 meses, quizás 10 kilos. Pero lo importante de las medicaciones que tienen efecto en otros órganos que no necesariamente están relacionados a la cantidad de pérdida de peso. O sea, hoy en día visto que estas medicaciones disminuyen el 90% el riesgo de tener diabetes, que disminuyen en 20-25% el riesgo de tener problemas cardíacos o en 20% el riesgo de tener problemas de daño renal. Y esto es lo que hablamos en esta diapositiva hace unos minutos, de cómo mientras más severa es la obesidad, se puede ir optando por diferentes tratamientos, pero esto es nuevamente con el criterio del índice de masa corporal, que es un criterio que, si bien es bastante útil, no es único, y necesitamos otros criterios, porque hay pacientes que no necesariamente tienen un índice de masa corporal alto, pero tienen sobrepeso por la cantidad de grasa que tienen acumulado, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en mujeres por ejemplo, en la menopausia, ¿no? Donde empiezan a acumular mucha grasa. No sé si hay otras diapositivas que nos puedan pasar, porque esta medicación realmente ha venido a cambiar el paradigma de tratamiento por su aceptación, y creo que eso es algo importante a entender, porque acá no es que decir que la cirugía es mejor y que la medicación es mejor, sino que cada paciente debe tener una terapia que sea ideal, y cuando la cirugía no tiene una indicación categórica, justamente estas medicaciones pueden tener resultados no solo para perder peso, sino nuevamente para tener una mejor salud, y creo que al final se trata solamente de eso, ¿no? Y mejor calidad de vida, que es lo más importante. Por supuesto, esos van de la mano, ¿no? Y si me dicen, ¿qué cosa es bienestar? Es despertarte sintiendo que has descansado, que tienes un buen día por delante, que te sientes bien, que te sientes ágil, que tu cabeza está bien. Todos vamos a tener problemas en el día a día y siempre van a haber diferentes cosas que nos afecten, pero justamente la idea es esa, ¿no? Salud global, ¿no? Ok. Doctor, ¿algún efecto adverso de esta medicación? Sí, por supuesto. Estas medicaciones, no sé si hay otra diapositiva o una más. Sí, hay una. Esta medicación enlentece también el vaciamiento gástrico y como principal efecto secundario tiene náuseas, puede generar dolor abdominal, puede generar
cálculos en la vesícula, que se ve 3%. O sea, si uno tiene piedras en la vesícula, idealmente antes de iniciar este tratamiento deberían de ver si es que necesitamos sacar esa vesícula. Luego hay algunos otros efectos más raros, como por ejemplo mareos, como por ejemplo taquicardias o palpitaciones y reacciones alérgicas, ¿no? En los últimos 200 pacientes, yo recuerdo por lo menos 3 pacientes que hemos tenido estas reacciones adversas de tener un rash o la piel, digamos, se puso roja de una reacción alérgica a la medicación, un paciente que tenía mareos severos y otro paciente que tenía palpitaciones. Obviamente los 3 descontinuamos la medicación, tomó un poco, incluso se bajó la dosis a ver si había una mejor aceptación, pero no fue el caso, se tuvo que suspender la medicación. Pero ¿no? bastante raro. Sí, justamente creo que ese es lo que cuesta entender. Estas medicaciones funcionan, hacen lo que dicen y tienen pocos efectos secundarios, son bastante bien toleradas. Y en base a eso nos debatimos para obviamente dárselo al paciente más apropiado. Y sobre eso hay que entender nuevamente que siendo la obesidad un problema tan difícil de tratar y de múltiples facetas, hay un 20% de pacientes que no responden al tratamiento, pero así hay un 20 o 30% de pacientes que pierden más del 15 o el 20% de su peso, los cuales son la minoría, porque el peso, la pérdida de peso se estima que es entre el 7 y 10% en promedio en la mayoría de pacientes, ¿no? Perfecto, doctor. Le hago una pregunta necesaria. ¿Venta de libre disponibilidad sin receta médica? No, eso no debería suceder. Esta medicación nuevamente no es para entrar en un vestido para una fiesta, no es para ir a la playa y vernos bien, no es para el que va al gimnasio y quiere verse más delgado o que sus músculos se vean más. Para eso no es esa medicación, porque las personas que además no tienen obesidad, al utilizar esta medicación y perder peso, al momento de descontinuarla, lo que va a suceder es que su cuerpo va a buscar recuperar el peso de manera bastante marcada y va a ponerse en una posición no solamente de recuperar el peso, sino en un peor problema de salud. Y eso es algo a entender. Desafortunadamente en nuestro país nos faltan muchas regulaciones y tengo entendido que hay veces se pueden conseguir estas medicaciones sin receta médica, lo cual está equivocado, ¿no? No debería ser así. Este tratamiento debe ser recetado por médicos especializados en el tratamiento de la obesidad, no por simplemente un médico que decide, digamos, revisar en la web, leer un par de papers. O nuevamente, como este es un tema de tanto interés por ser un problema tan común, simplemente ver una opción de trabajo, por no llamarlo de otra manera, para simplemente captar pacientes y vender eso, ¿no? Y hemos tenido casos, ¿no?, de algunos colegas que no tienen ningún tipo de menester en este tipo de tratamientos, recetando estas medicaciones y sin querer hablar de ningún colega en específico, de ginecólogos, neurólogos, neumólogos. No es esa la idea, creo que, de este tratamiento, y porque sí tenga efectos secundarios pocos, puestos en el mal contexto, no van a tener los resultados adecuados. Y lo peor es que en el momento que se descontinúe la medicación puede tener una recuperación del peso muy grande, ¿no? Perfecto, doctor. Doctor, sus consejos finales a todo lo que nos escuchan. Creo que repetir un poco que la obesidad es una enfermedad compleja, crónica, que no es la culpa del que tiene la obesidad a tenerla, pero que sí es parte de su responsabilidad hacer cambios en el día a día, buscar opciones de salud y, por supuesto, la mejor manera de empezar es con un grupo de tratamiento de la obesidad que pueda, digamos, abordar esto de manera integral, sostenida y humana, ¿no? Dándole la mano al paciente y encontrando los recursos de manera escalonada hasta que este problema entre en control. Muchísimas gracias, doctor Luciano Poggi, por estar en PBO Salud. Si quisiéramos agendar una cita con usted, ¿cómo podemos gestionarlo? Me encuentro en la Clínica Angloamericana. Ahí me pueden encontrar, ahí es donde hago consultas normalmente, si no a través de las redes sociales como Dr. Luciano Poggi, tanto en Instagram, en Facebook e incluso en YouTube. Muchísimas gracias, doctor, por estar en PBO Salud. Gracias por la invitación.